Bueno, en esta oportunidad vamos a estar desarrollando la bolilla doc.45, concretamente en lo que refiere a la legitimación y a los documentos de legitimación y títulos impropios. A medida que vaya exponiendo, les voy a ir compartiendo una serie de diapositivas para que puedan seguir las cuestiones esenciales de la temática que se está exponiendo. Vamos a empezar con la legitimación. La legitimación se dice que es una investidura formal en el derecho, es decir, la atribución a un determinado sujeto, dada determinada situación formal, los determinados recaudos, de poder ejercer las potestades jurídicas y económicas que dimanan del título, ¿sí? Prescindiendo de que ese derecho incorporado en el documento pertenezca en propiedad o resulte de titularidad de esa persona. Con ello, claramente lo que se intenta diferenciar es la legitimación de la titularidad o de la propiedad. Bueno, algunos autores como Gómez Leo diferencian lo que es la titularidad de la propiedad, entendiendo por propiedad a un derecho real, que otorga un poder de señorío sobre una cosa, en tanto que la titularidad lo atribuye o lo ubica más en el campo obligacional, otorgando un derecho de crédito, ¿sí? Un derecho de carácter personal sobre un determinado crédito. ¿Bien? En general el resto de los autores y nosotros particularmente no vamos a hacer esta diferenciación, con lo cual cuando hablemos de titularidad o propiedad lo vamos a hacer con el mismo significado, ¿bien? Esto es la pertenencia de un derecho de crédito a una persona, es decir, que ese derecho de crédito está incorporado al patrimonio de un determinado sujeto, quien puede disponer en líneas generales del mismo. ¿Bien? Esto lo debemos diferenciar, como les decía, de la legitimación. ¿Por qué? Porque se puede ser titular o propietario de un derecho, pero puede ser que, pese a ello, esa persona titular y propietaria de ese crédito no se encuentre legitimado para ejercerlo. Y viceversa, ¿sí? En general, la legitimación y la titularidad del derecho coinciden en una misma persona, con lo cual esa persona es titular del crédito y a la vez se encuentra legitimado para ejercer ese derecho, ¿sí? Ya sea presentando el título al cobro, ¿sí? Y realizando todos los actos conservatorios de ese crédito, como ser el levantamiento del protesto, pretendiendo la traba de medidas cautelares en resguardo del crédito, etc. Pero en algunos casos, la legitimación y la titularidad se disocian, ¿sí? Encontramos ejemplos de dicha disociación en los artículos 19 y 20 del Decreto Ley 5965 del año 63, que regulan la letra de cambio del pagaré. Específicamente el artículo 19 regula lo que es el endoso en procuración y el artículo 20 lo que es el endoso en prenda. En ambos casos tenemos una persona que va a ser el titular de ese derecho de crédito, no obstante lo cual no va a poder ejercerlo, es decir, no va a poder presentar al cobro la letra de cambio o el pagaré, no va a poder levantar los protestos respectivos en el caso de que esos títulos no tengan incorporada
la cláusula sin protesto o no haya una exhibición legal para ello, bien, etcétera. Fíjense que el endosante en prenda, es decir, aquel que transmite un título en garantía de un crédito o de una relación subyacente o extracambiaria que tiene con su contratante directo, ¿sí?, va a retener la propiedad del documento a favor del endosatario en prenda y va a ser este último, como legitimado, quien va a poder ejercer los derechos del documento. Del mismo modo, en el caso de el endoso en procuración, vamos a tener un sujeto que es el endosante en procuración, que va a otorgar un mandato cambiario para el cobro del documento, que va a retener la propiedad y titularidad del crédito, y por otra parte un endosatario en procuración, que va a recibir el título producto de esa transmisión en procuración, que no va a ser el titular del crédito, sino que se va a limitar a ejercer los derechos emergentes del mismo, es decir, presentarlo al cobro o a la aceptación, según sea el caso, levantar los protestos respectivos, e incluso ejercer las acciones cambiarias en procura del cobro del crédito. Estos son dos casos claros y regulados por la ley cambiaria, en donde la legitimación y la titularidad se hallan disociadas, es decir, que no recaen en la misma persona. Bien. En definitiva, la legitimación cartular, ¿sí?, es una investidura formal en el derecho, ¿sí? Se atribuye a un sujeto, dado determinados requisitos formales, de poder ejercer las potestades jurídicas y económicas que emergen del título, prescindiendo con ello de si el derecho mismo pertenece en titularidad a esa persona. A partir del concepto de legitimación, vamos a ver que el título va a funcionar como un elemento indispensable, ¿sí?, de esa investidura formal y suficiente, ¿sí? Basta la posesión del título con los recaudos que establece la ley. Y esa legitimación va a operar tanto en favor del acreedor, permitiéndole ejercer los derechos emergentes del título, como así también, ¿sí?, a favor del deudor, facilitándole el cumplimiento de la prestación debida, ¿sí?, y liberándolo en tanto y en cuanto no actúe con dolo o culpa grave. Eso es lo que se denomina la legitimación bifronte, es decir, la legitimación activa y la legitimación pasiva. Bueno, bien, la legitimación activa. La legitimación activa va a operar a favor del portador calificado del título, con la sola exhibición del mismo y sin necesidad de acreditar que es el titular del crédito. Bien. Para ello tenemos que tener en cuenta que, como yo bien les dije hace unos momentos, esa investidura formal en el derecho o situación jurídica que se produce a favor de la persona que tiene el documento, tiene que estar determinada por el cumplimiento de una serie de requisitos o prescripciones que la propia ley determina, que es lo que se conoce como la ley de circulación del título. ¿Qué se entiende por portador legítimo? Bueno, portador legítimo es la persona legitimada para su cobro, pero para ser portador legítimo
Se dice que se tiene que tener el documento conforme a su ley de circulación. ¿Qué es la ley de circulación? Es el conjunto de prescripciones legales o recaudos que la propia ley establece para determinar cómo circula o cómo se transmite un determinado título y establecer quién es el sujeto legitimado para ejercer los derechos emergentes del mismo. Por ello es que dependiendo del título valor de que se trate, para ser portador legítimo se van a tener que dar determinados recaudos, ¿sí? Por ello es que la ley de circulación no es igual, tratándose de un título valor a la orden, al portador o nominativo, por ejemplo. En cada caso la ley establece qué recaudos tiene que observar el portador del título para obtener esa legitimación activa. De esta manera, para ser portador legítimo, por ejemplo, en un título de la orden, se tiene que poseer materialmente el título, ¿sí? Y a la vez, esa posesión, ¿sí? Tiene que estar justificada por una cadena ininterrumpida de endosos, si el título circuló, o de lo contrario, ese sujeto debe ser el beneficiario del título, en cuyo caso hablamos de una legitimación de tipo nominal, ¿sí? Porque para poder considerarse legitimado activo en este último caso, va a tener que identificarse frente al deudor, ¿sí? Y va a tener que ser, lógicamente, el beneficiario de ese título. Por eso se dice que es una legitimación nominal. Por el contrario, si es un título al portador, la legitimación va a estar dada simplemente por la posesión material del documento, y el título se va a transmitir por la mera tradición del título, es decir, la entrega material del mismo, a diferencia de los títulos a la orden, donde la transmisión se opera a través del endoso. Y como yo bien les dije, en aquellos el portador legítimo es aquel que lo tenga por una cadena ininterrumpida de endosos, si es que circuló. Por último, en los títulos nominativos, además de la posesión y de que son títulos que están librados a favor de persona determinada y van a circular a través del endoso, siendo portador legítimo aquel que los tenga en su poder y esté precedido por una cadena ininterrumpida de endosos, cada transferencia del documento, cada transferencia del título, va a tener que registrarse en los registros del emisor. Ejemplo de títulos nominativos son claramente las acciones. Bien, las acciones son el ejemplo característico de los títulos nominativos, bien, porque yo como socio, para poder ejercer los derechos que se atribuyen al socio por su calidad de tal, necesito exhibir el título, es decir, la acción, ante la sociedad o ante los terceros, ¿bien? Y además, si quiero transmitir esa acción, no solamente los derechos individuales, sino también económicos de mi calidad de socio, necesariamente debo instrumentar esa transferencia a través de un endoso, pero eso solo no basta, sino que esa transferencia, para ser oponible a la sociedad y a los terceros, ¿sí?, va a tener que ser inscrita en los registros del emisor. ¿Quién es el emisor? En el caso de las acciones, bueno, bien, la sociedad, que es el sujeto o la persona jurídica que emite los títulos en base al estatuto social y a la Ley General de Sociedades. Un ejemplo de título a la orden son la letra de cambio y el pagaré,
se dice que la letra de cambio y el pagaré son títulos esencialmente a la orden porque no pueden estar librados o emitidos al portador, sino que necesariamente deben estar creados a favor de una persona determinada. Y por último, un ejemplo de títulos al portador es el cheque, que sin perjuicio de que puede ser librado en forma nominal, también puede ser librado al portador. Acá el programa también nos habla de la legitimación real y la legitimación nominal. Como les decía, la legitimación nominal, algo ya le hablé, se da en los casos, por ejemplo, de letra de cambio y pagaré, en donde el sujeto que va a presentar el título al cobro y va a ejercer como legitimado los derechos emergentes del mismo, debe identificarse frente al deudor, ¿sí? Salvo, lógicamente, que sea un endosatario que tiene el título en virtud de un endoso en blanco. Pero supongamos que el título no circuló y que se trata de un pagaré y una letra de cambio que están libradas a favor mía. Yo, al momento de ejercer esos derechos, no me basta la posesión, sino que necesariamente debo identificarme y acreditar que mi identidad coincide con la de la persona que figura en el título como beneficiario del mismo. Por el contrario, la legitimación real, a diferencia de la nominal, se encuentra dada porque es tenedor legítimo aquel que tiene la posesión material del documento. Y basta esa posesión material o esa tenencia material del título para ser legitimado y portador legítimo y poder ejercer esos derechos. ¿Dónde está regulada la legitimación real? En el artículo 18 de la Ley de Cheques, 24.452, que ya lo van a ver más específicamente, nos establece que el endoso que figura en un cheque al portador hace al endosante responsable en los términos de las disposiciones que rigen el recurso, pero no cambia el régimen de circulación del título. ¿Qué quiere decir esto? Que en los cheques que fueren librados al portador, es decir, sin indicación de la persona del beneficiario, o bien con la cláusula al portador, es portador legítimo aquel que simplemente lo tenga en su poder, ¿sí? Basta la posesión material del título para que ese cheque pueda ser presentado en ventanilla ante el banco girado o depositado en el banco depositario para su cobro, sin necesidad de que esa persona tenga que acreditar una legitimación nominal, es decir, que su nombre figure en el cheque, ya sea como beneficiario o como endosatario del mismo. Sin perjuicio de lo cual, el artículo 18 nos dice que si ese cheque eventualmente fuera endosado, esas personas que endosaron el cheque van a ser responsables solidarios del mismo, pero no cambia su ley de circulación, es decir, que ese cheque va a seguir transmitiéndose por la mera tradición. ¿Bien? Por el contrario, la legitimación nominal en la letra de cambio y en el pagaré y también en el cheque, si se quiere, la vamos a encontrar en el artículo 17 del Decreto Ley 5965 del año 63, en el artículo, perdón, justamente ese artículo va a resultar aplicable al pagaré por la remisión que efectúa el artículo 103, ¿sí? Y también en el artículo 17 de la Ley 24.452 para el cheque. Eso en cuanto a la legitimación activa. En cuanto a la legitimación pasiva, se dice que aquella persona obtiene los beneficios de la legitimación pasiva
si efectúa el pago a quien es portador legítimo conforme a su ley de circulación, y además que no medie dolo o culpa grave del deudor al momento de efectivizar el pago. Es decir que la legitimación activa nos va a determinar también la legitimación pasiva. Bien. Pero para que esa persona, deudor, ya sea deudor cambiario principal o de regreso, obtenga los beneficios de la legitimación pasiva, es decir, que su pago tenga efectos solutorios y lo libere de la responsabilidad cambiaria, va a tener que observar determinadas cuestiones o recaudos, ¿sí? Ese pago va a tener que ser hecho al portador legítimo, que como vimos va a ser aquella persona que tenga el título conforme a su ley de circulación, ¿sí? Esta última, como vimos también, va a variar según sea un título a la orden, al portador o nominativo. Es decir, que el deudor al momento de atender el pago va a tener que verificar si esa persona reviste el carácter de portador legítimo. Si es un título a la orden, tendrá que verificar si no circuló, si la persona que le presenta el título es el beneficiario del mismo, y en su caso, si circuló, va a tener que verificar que esté precedido, o sea, esté precedido por una serie o una cadena ininterrumpida de endoso, de manera tal que, como último endosatario del título, debe corresponderse con el endosante del endoso anterior y así sucesivamente hasta llegar al librador del documento. Por lo tanto, por otra parte, si se trata de un título al portador, basta la mera posesión del documento, no es necesario que se indague mucho más. Bien. Y si es un título nominativo, vamos a tener que tener en cuenta además, si somos deudores, además de la posesión y exhibición del título, y de que sea el beneficiario, si no circuló, o si circuló, que haya una cadena ininterrumpida de endosos, de que esa transferencia esté efectivizada o inscrita en los registros del emisor. No se le exige al deudor que verifique la sinceridad o veracidad de los endosos, ¿sí? Si son verdaderos o son falsos, por el contrario, ¿sí? No se le exige tampoco que verifique la titularidad del derecho, o sea, que efectivamente quien requiere el pago sea titular del crédito instrumentado en el mismo. Solo debe controlar una situación formal que es la legitimación activa del portador. Por otra parte, se exige que no medie dolo o culpa grave del deudor al momento de cumplimentar la prestación. ¿Qué se entiende por dolo? Por dolo se entiende el conocimiento efectivo por parte del deudor de que el derecho creditorio no pertenece o no es de titularidad del poseedor, ¿sí? Y la culpa grave hace referencia más que nada a la negligencia en el control de la legitimación activa, ¿sí? Por ejemplo, que el deudor pague a una persona en un título de la orden cuya cadena de endosos se encuentra cortada o ininterrumpida. Bien. Es decir, en ambos casos, aquel que paga mediando culpa grave o dolo no va a obtener los beneficios de la legitimación pasiva y va a pagar mal, con lo cual su pago no va a tener efectos solutorios, y en caso de que el título le vuelva a ser presentado, esta vez por parte del
verdadero titular del crédito va a tener que volver a pagar. En el caso, lógicamente, que el pago se realice de forma correcta y esté bien efectuado, el deudor debe rescatar el título, ¿sí? Cancelarlo, o bien, en su caso, literalizar el pago, de manera tal de que ese título no vuelva ilícitamente o por inadvertencia a la circulación y tenga que volver a cumplimentar esa prestación frente a otra persona que adquiere el título de buena fe. Bueno, como vimos, todas estas cuestiones atenentes a la legitimación están reguladas generalmente de igual forma en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Artículos 1819, 1842. Este último habla de la legitimación en los títulos valores a la orden. En el artículo 17 del Decreto Ley 5965, de letra de cambio y pagaré, aplicable al pagaré por la remisión que efectúa el artículo 103, y está regulado también en el artículo 17 de la Ley 24452, para los cheques nominales. Y como les decía, la legitimación real en el cheque está regulada en el artículo 18. Lo que vimos de legitimación no deben confundirlo con la legitimación procesal, ¿bien? La legitimación procesal, como ustedes saben, es un requisito intrínseco de admisibilidad de la pretensión, que consiste básicamente en la necesidad de que exista una coincidencia entre la persona que actúa en el proceso y la persona a la cual la ley habilita para obrar en el mismo, ¿sí? Es decir, abarca tanto la legitimación procesal activa, es decir, para deducir la pretensión, como la legitimación procesal pasiva, es decir, aquella que se refiere al legítimo contradictor o al demandado. Eso es una legitimación de carácter procesal y está regulada por los códigos de procedimiento, ¿sí? En algunos casos, y otros por la ley sustancial. La legitimación que nosotros vimos es específicamente de carácter sustancial, están reguladas por leyes de fondo, ¿sí? Como ser el decreto ley de letra de cambio y pagaré, la ley de cheques, etc. Pasando a otro plano, tenemos lo que se conoce como documentos de legitimación y títulos impropios, que debemos diferenciarlos. Es decir, por un lado tenemos los documentos de legitimación y por otro lado los títulos impropios. ¿Qué son los documentos de legitimación? Bueno, son documentos que son empleados cotidianamente y a diario en el medio económico y social, ¿sí? Que tienen rasgos y funciones que son muy parecidas a los títulos valores que nosotros vamos a estudiar, como la letra de cambio, el pagaré, el cheque, entre otros, pero a diferencia de estos, es decir, a diferencia de los títulos valores, no tienen por objeto proporcionar un medio eficaz y rápido de circulación del crédito, ¿sí? Es decir, como nosotros vimos y vamos a ver, el derecho cambiario lo que busca es la rápida, certera y segura circulación del crédito, es decir, que el crédito incorporado en el título circule de forma rápida y certera y además segura. Bien, lo que se protege en definitiva es el crédito y su circulación. En cambio, estos documentos de legitimación
no tienen ninguna de esas finalidades, ¿sí? Para lo único que sirven es para preconstituir un medio de identificación del titular del derecho a la prestación que se expresa en los mismos, y a la vez que releva al deudor, ¿sí?, que tiene que cumplir la de la necesidad de investigar los derechos de aquel. Es decir, su sola presentación basta para que el deudor, sin necesidad de mayores investigaciones, cumpla la prestación a favor de aquel y se libere, sin dolo ni culpa grave. De este modo, la gran diferencia entre estos papeles y los títulos valores reside en que en aquellos cumplen una función de legitimación pasiva y no activa como los títulos valores, ¿sí? Por eso se dice que tienen una función de legitimación meramente pasiva y opcional. Es decir, el deudor se puede conformar con la presentación o exhibición del título y cumplir la prestación consignada en el mismo y liberarse sin dolo ni culpa grave, o puede, por el contrario, exigir una prueba adicional, ¿sí?, y no conformarse con la mera exhibición. La pregunta es, ¿se aplican a estos títulos o documentos de legitimación los principios de necesidad, literalidad y autonomía que nosotros vimos para los títulos valores? No, no, porque estos principios, ¿sí?, son totalmente ajenos a este tipo de documentos. Bien, generalmente los caracteres de necesidad, literalidad y autonomía están inspirados o regulados para favorecer, como les decía, la rápida, certera y segura circulación del crédito, ¿sí? En donde para ejercer ese derecho de crédito es necesario exhibir el documento, lo mismo que para transmitirlo, ¿bien? Y el derecho se ejerce en la medida y con los alcances y con la extensión que surge del tenor del literal del documento, y a la vez aquel que lo adquiere un derecho autónomo, ¿sí?, derivado de las relaciones personales que tengan los anteriores tenedores del título. Acá no se aplican estos principios, como yo les decía. ¿Por qué? Porque el deudor puede válidamente pagar sin que el título le sea exhibido, ¿sí? No son necesarios para ejercer ese derecho incorporado en el mismo. Así como pueden no declararse satisfecho con la mera presentación, ¿sí?, y exigir pruebas adicionales. ¿Bien? El tenedor de uno de estos títulos, además, está expuesto a todas las defensas que pudieran oponerse a cualquiera de los tenedores que le preceden, ¿sí? Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que no hay autonomía. Aquel tenedor de estos documentos de legitimación no cuentan con un derecho autónomo, ¿bien? Y por lo tanto a este sujeto el deudor le puede oponer excepciones o defensas de carácter personal que tuviera contra otros tenedores anteriores del documento. Bien. En definitiva, no incorporan derechos literales ni autónomos. Inclusive la mención del nombre de una persona en los mismos no implica que puedan circular en la forma establecida para los títulos nominativos. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son los documentos de legitimación? ¿Qué documentos se pueden considerar documentos de legitimación que no sean títulos valores? Bueno, claros ejemplos los encontramos a diario, ¿sí?, en nuestro medio social. Y acá podemos ver billetes de lotería, ¿sí?, un ticket de entrada a espectáculos deportivos o a un circo, por ejemplo, tickets de guardarropa, bien, billetes de lotería. Todos estos
documentos son títulos de legitimación. Pueden tener la apariencia de títulos valores, pero como les decía, no están destinados a circular, ¿sí? Y no son incorporadores de derechos literales de autónomo, ni tampoco son necesarios para ejercer la prestación contenida en el título. Para lo único que sirven es para identificar o preconstituir la legitimación de aquella persona que tiene derecho a cobrar la prestación consignada en los mismos, y a la vez facilitar el cumplimiento de esta prestación a favor del deudor, quien puede válidamente pagar sin que el título le sea exhibido, o como les decía, puede exigir una prueba adicional a la mera exhibición del título y requerir la presentación de otros documentos, ¿sí? Por otra parte tenemos los títulos impropios, que deben diferenciarse de los documentos de legitimación. ¿Qué son los títulos impropios? Bueno, alguna parte de la doctrina entiende que no deben considerarse títulos valores, ¿sí? Mientras que otra parte de la doctrina entiende que son títulos valores, aunque, como su nombre lo indica, son de carácter impropios. De cualquier forma, los títulos impropios, en cuanto al concepto de los mismos, se dice que son aquellos que recurren a una figura típica del ámbito de los títulos valores, ¿sí? Especialmente el endoso, para obviar las formas de la cesión, pero sin que esa figura típica produzca los efectos propios de esa clase de títulos. ¿Qué quiere decir? Son títulos impropios aquellos títulos que, como vamos a ver, utilizan alguna figura o instituto que es propio del derecho cambiario, como por ejemplo el endoso, ¿sí? ¿Esto para qué? Para obviar las formas propias de la cesión, esto en cuanto a la circulación del crédito y a la transmisión del documento, bien, pero sin que la utilización de esa figura produzca los efectos propios de esta clase de títulos. En otras palabras, para que ustedes lo entiendan, como ustedes saben, la cesión de créditos, ¿cómo se realiza? A través o por escrito, ¿sí? En donde hay un sujeto que es el cedente, otro sujeto que es el cesionario, y un tercer sujeto que es el deudor cedido. Bien. La cesión en principio debe instrumentarse, como les decía, por escrito. Es necesaria la notificación al deudor cedido. ¿Para qué? Para que el deudor, ¿sí?, una vez notificado de la cesión, no pueda liberarse pagándole al cedente. Solamente se va a liberar pagándole al cesionario del crédito. Bien. La cesión, como saben, como instrumento de circulación del crédito, hace que este último no circule de forma rápida, ¿sí? Sino que es necesario realizar un contrato, efectuar una notificación al deudor cedido, todo lo cual produce lentitud en la circulación del crédito. Por eso es que, como yo les decía, los títulos impropios utilizan muchas veces elementos propios o institutos propios del derecho cambiario, como es el endoso, para obviar justamente las formas de la cesión, ¿sí? Es decir, permitir a través del endoso que ese crédito circule de forma rápida, a través de la simple firma del documento.
Pero justamente se denominan impropios porque pese a utilizar un elemento propio del derecho cambiario, no va a producir los efectos propios del endoso, ¿sí? Sino que va a producir los efectos propios de la cesión de créditos. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes saben, en la cesión, el cedente garantiza la existencia y legitimidad del crédito, pero no se responsabiliza frente al cesionario en caso de que no pueda cobrar el crédito por ser el deudor cedido insolvente. Lógicamente, salvo que la insolvencia sea anterior y pública a la cesión. A diferencia del derecho cambiario, donde el endosante, en principio, responde solidariamente por el pago del documento, ¿sí? Con lo cual, en estos títulos impropios, nosotros vamos a ver que pese a utilizarse figuras propias del derecho cambiario, como es el endoso, los efectos de esa transmisión van a ser los del derecho común, más específicamente lo de la cesión de créditos, ¿sí? ¿Qué ejemplos encontramos en materia cambiaria de títulos impropios? La letra de cambio y el pagaré, que son endosados con posterioridad al protesto o del plazo para efectuarlo. Como ya van a ver en otro video específico de la materia, el protesto o el vencimiento del plazo para efectuarlo, lo que va a producir es la culminación o el vencimiento o terminación de la vida circulatoria del título, ¿sí? A partir de ahí, de ese momento, es decir, desde la realización del protesto, del vencimiento del plazo para efectuarlo, en principio ese título no puede circular más cambiariamente. Si quiere transmitirse con posterioridad a ello, va a tener que ser necesariamente con los efectos de una cesión de crédito, ¿sí? El artículo 21 de la ley cambiaria específicamente establece que el endoso posterior al vencimiento de la letra de cambio produce los mismos efectos que un endoso anterior. Sin embargo, el endoso posterior al protesto por falta de pago o al vencimiento del plazo establecido para efectuar dicho protesto produce solo los efectos de una cesión ordinaria. Este artículo también es aplicable al pagaré por la remisión que efectúa el artículo 103. Otro ejemplo de títulos impropios lo encontramos en la letra de cambio y pagaré con la cláusula no a la orden, ¿sí? Establecida en el artículo 12 de la ley cambiaria. En este caso, como van a ver, la cláusula no a la orden es una cláusula facultativa, prevista y permitida, que puede colocar el librador de estos títulos para que el título circule justamente con la forma y los efectos de una cesión de créditos. Bien, ya lo van a ver específicamente cuando vean cláusulas. Y por último, otro ejemplo de títulos impropios lo encontramos en el cheque endosado con posterioridad a la presentación al cobro y rechazo por parte del girado. El artículo 22, en este sentido, establece que el endoso con posterioridad a la presentación al cobro y rechazo del cheque por el girado solo produce los efectos de una cesión de créditos. En cuanto a ello, también con la presentación del cheque por ventanilla para el cobro o a su depósito ante el banco girado, en ambos casos luego de rechazado, termina la vida circulatoria del cheque. ¿Se puede transmitir a partir de ahí? Sí, se puede transmitir, solo que el endoso que se realice en el título va a ser un endoso anómalo, es decir, va a producir los efectos de una cesión de créditos. Bien,
porque la vida regular y circulatoria del cheque terminó con la presentación y el rechazo del mismo. Por eso es que en todos estos casos que vimos, se lo denomina títulos impropios porque en todos ellos se utilizan elementos propios del derecho cambiario, como es el endoso, pero los efectos que se van a producir en cuanto a la circulación del mismo van a ser lo de la cesión de créditos, con todo lo que ello implica, ¿sí? Y lo último es, ¿tienen alguna regulación legal en nuestro país los documentos de legitimación y títulos impropios? Bueno, en su momento, antes de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación en, en el año 2015, no tenían una regulación específica, como así tampoco no había un marco general para los títulos valores. Bien, entonces, era la doctrina, ¿sí? La doctrina quien se encargó de regular el concepto de los títulos de legitimación e impropios. Para ello, generalmente recurrió a una legislación extranjera, que es el Código Civil Italiano de 1942, el cual en el artículo 2002, ¿sí?, lo regulaba de esta forma, diciendo que las normas de este título no se aplican a los documentos que solo sirven para identificar al derecho habiente a la prestación, es decir, documentos de legitimación, ni tampoco se aplican a aquellos que permiten la transferencia del derecho sin la observancia de las formalidades propias de la cesión, esto es, títulos impropios. Es decir, tenían una recepción de carácter doctrinal, no estaban legislados. Con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, tuvieron una regulación específica en el artículo 1835 de dicho cuerpo normativo. Y básicamente los recepta de este modo, diciendo que las disposiciones de este capítulo, ¿sí?, relativa a los títulos valores, no se aplican a los documentos, boletas, contraseñas, fichas u otros comprobantes que sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho a exigir la prestación que en ellos se expresa o a que ellos dan lugar, ¿sí? Hasta acá nos habla de los documentos de legitimación, o a permitir la transferencia del derecho sin la observancia de las formas propias de la cesión. Es decir, actualmente los títulos de legitimación y los títulos impropios tienen recepción normativa en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, me despido, espero que les sirva esta clase. Pueden consultar como bibliografía el manual actualizado de Gómez Leo, que trata bien todo lo atinente a la legitimación, como así también pueden leer Títulos de Crédito de Fernando Legón, que también trata muy claramente el tema de la legitimación, los documentos impropios y de legitimación, aunque con respecto a esto último se encuentra desactualizado en la medida que no contiene la recepción normativa por parte del Código Civil y Comercial. Y también pueden consultar Gualtieri-Vinisky. Cualquiera de estas fuentes le va a servir, además del Código Civil y Comercial de la Nación, el Decreto Ley 5965 del año 63 y la Ley de Cheque 24452.